Hola, ¿qué tal, amigos de Cuéntaselo a March? Un gusto poder saludarles en esta tarde y hoy tengo una invitadaza de honor que quiero mucho, que admiro mucho, que conozco desde hace muchos años y vamos a hablar sobre temas de interés para usted y para toda su familia, si usted gusta compartirlo. Y bueno, antes de iniciar con el tema, me gustaría presentar un poquito a mi invitada, que es muy especial. Ella se llama Moramay Serna Vázquez, es psicóloga con una sólida formación académica y experiencia profesional en el ámbito clínico, educativo y de desarrollo infantil. Egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con maestría en psicología, en especialidad por la UNAM, y estudios de doctorado en psicología por la Universidad de Guadalajara. Muy bien, muchachita. Se ha especializado en neuropsicología del desarrollo, en autismo, integración sensorial y psicoterapia infantil. Cuenta con más de 15 años de trayectoria profesional, combinando la práctica clínica con la docencia, porque también es muy buena maestra, la muchachita, bien chiquilla, pero bien lista. En docencia universitaria, en programas de licenciatura y de posgrado. Fundadora y directora de Libre, ya por ahí algunos a lo mejor han escuchado hablar de Libre. Especialistas en desarrollo psicológico, es un centro privado dedicado a la atención psicológica integral en todas las etapas del desarrollo. Ha ocupado cargos relevantes en instituciones educativas y de salud, como en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, CRIT Aguascalientes. Ha sido docente en instituciones como la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, entre otras. Bienvenida, Mora. Hola, Marce, muchas Hola, gracias. preciosa, qué gusto tenerte gracias. aquí. Igual, es un gusto. Muchas gracias. Pues bien preparada, mi Morita, como siempre, muy lista, muy inteligente. Hay que destacar esa parte de ti y un respeto y una admiración por ti siempre. Es mutuo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues el día de hoy vamos a abordar un tema que en algún momento, en algún otro programita, hemos hablado al respecto sobre la pandemia. Pues que la pandemia nos dejó a usted muchísimas cosas. Y bueno, pues queremos ahondar un poquito más aprovechando a nuestra invitada que tiene experiencia en esto y que bueno, pues vivió varias cosas también ahí dentro de la parte terapéutica, ahora que estuvimos en casa, ¿verdad? Con lo de la pandemia. Y bueno, quiero abordar el tema de la salud mental post pandemia. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de qué fue lo que empezó a ocurrir dentro de la pandemia y cómo se ha ido desarrollando hasta el día de hoy. Y bueno, pues empecemos porque hay muchas cosas que platicar. Mora, platícanos, cuéntanos acerca de este tema. Bueno, pues mira, a mí en la experiencia que tengo en el trabajo infantil, creo que sí fue un momento de mucha, no sé si decir ruptura o de mucha decisión, porque hubo que cambiar muchos protocolos, patrones, formas de intervenir. En mi caso particular, la atención con niños no fue sencilla. Creo que fue un momento de mucha concientización por parte de los papás para comprender que el mayor trabajo lo tenían que hacer ellos, por supuesto, porque eran quienes estaban ahí en casa, ¿no? Entonces, mucho de mi trabajo fue eso. Incluso dentro de la docencia, el trabajo con mis alumnos, que por ejemplo estaban aprendiendo estimulación en niños sin niños, ¿no? Hacer estimulación desde su casa, en la casa de los niños a distancia. Fue un momento decisivo, definitivamente. En España el concepto que se utiliza mucho es telepsicología. O sea, la telepsicología en México viene siendo lo que lo llamamos como atención a distancia o en línea. En línea, ajá. La telepsicología tiene ciertas características que tienen que ver con la ética, los medios que usamos, la manera en que intervenimos, evaluamos. Entonces creo que fue un punto decisivo de modificar cómo es que trabajábamos con las familias. Sí. Y en mi caso particular, sí, con los niños fue un reto. La verdad es que sí, con los niños de mayor edad, pues sí se presta un poquito a hacer la atención así,
pero entre más pequeños es más complicado. Claro. Y bueno, como sabrás, pues las solicitudes de todo tipo, desde adultos a niños. Mira, mi opinión, y eso a lo mejor sí no tan profesional, pero muy personal, y creo que habrá muchos que coinciden, es que la pandemia vino a sacar lo que ya estaba. Definitivamente, Pues sí. O sea, había ansiedad y la pandemia la sacó, había depresión y la pandemia nos la mostró, había retrasos en el aprendizaje en los niños y fue evidente para los papás que a lo mejor no tenían el tiempo de estar en casa con ellos. Claro. Entonces, para mí la pandemia nos vino a enseñar algo que ya estaba, que estaba latente y que entonces nos lo mostró nada más. Al estar encerrados, a lo mejor fuera de un contexto con tanto social, ruido, pues fue más evidente, ¿no? Claro. No se diga en el caso de ansiedad, depresión, pues Aumentó con todo lo tremendo, que conllevaba, ¿no? El estar encerrado, lejos de la familia, muertes, ¿no? Duelos duros. Pero para mí eso fue la pandemia, o sea, vino a evidenciar muchas cosas que ya se venían cocinando. Sí, desde hace mucho, y eran temas que al final del día no se terminaban por abordar, ¿no? Así Dentro es. del mismo sistema familiar y bueno, a sus alrededores, porque son temas todavía muy vetados para mucha gente y todavía en el pensamiento es, ay, eso, por favor, ¿a poco no puedes tú sola? Esas son tonterías, desde esa descalificación tan tremenda con la que nos encontramos. Así ¿no? es, sí, así es, o sea, fue un momento de tienes que estar en casa, ¿no? Pon atención a tus hijos, ahora dedícate a darles clases a tus hijos. Sí. Y para mí fue un momento decisivo de abrir los ojos como familia hacia nuestros hijos, pero también hacia nuestra persona, sí, definitivamente. Hacernos cargo de algo que no nos estábamos haciendo cargo. Ahorita que decías, Mora, de a los alumnos les tocó practicar sin niños, pues es la parte de lo que nos encontramos con los alumnos de medicina, ¿no? A distancia, las prácticas no se daban, no podían entrar a los hospitales. Había una restricción tremenda, salieron con un déficit, por decirlo así, perdóneme usted, pero es que sí es cierto, pues de práctica, en la práctica, ¿no? Claro. Que los limitó bastante, ¿no? Y fue un sentido de frustración, y lo comento porque hubo pacientes que he tenido o que tuve en aquel momento dentro de la consulta y lo externaban de esa manera, y entonces cuando llegaba la parte de su graduación pues fue de, ¡hey, el gorrito, no, acá desde casa! Y una situación bien limitante, pero como bien dices, con una apertura de darnos cuenta, fue como darnos en cara, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Ahorita que hablabas de graduaciones, por ejemplo, algo que también fue una constante post pandemia en mi consultorio, fueron todos aquellos chiquitos, digo, tú hablabas de graduaciones universitarios, pero todos aquellos chiquitos que les tocó esa transición, por ejemplo, preescolar a primaria en pandemia, primaria secundaria, entonces creo que fueron generaciones decisivas. Sí. Ahora, yo sí soy de la idea que muchos niños, nuevamente, no es que la pandemia les haya ocasionado un problema. Ay, gracias. O sea, eso hay que tenerlo muy presente. O sea, yo la verdad es que es pan de cada día, papás que llegan a la consulta y me dicen, es que a raíz de la pandemia el niño se atrasó, a raíz de la pandemia el niño empezó a tener problemas. Yo esto lo veo muy complicado, sinceramente. Sí, incluso yo creo que a raíz de la pandemia muchos niños fueron muy felices porque pasaron mucho tiempo con sus papás. ¿no? Y entonces fue el tiempo más creativo, no sé cómo lo habrán vivido, obviamente cada quien desde su trinchera, ¿no? Tal vez si yo te digo hijos de papás médicos, tal vez no fue tan divertido, claro, ¿no? Exacto. Pero creo que en su mayoría, reserva de las personas que estuvieron en la trinchera, bueno, yo con mis hijos ya no hallaba qué ponerlos a hacer cada día, ¿no? Y entonces era mandalas, rompecabezas, cubos, dibujemos, pintemos, memoramas. Entonces, en realidad creo que fue mucho tiempo de convivencia. Sí. Yo recuerdo, en mi caso, mi hijo empezó a caminar en pandemia, ¿no? Entonces, pues, nos la pasamos atrás de él en la casa. Fíjate. Y yo más bien creo que sí se pudo dar un rezago. En eso estoy de acuerdo. Se pudo dar un rezago, tanto educativo como un tanto en el desarrollo, más no un problema, Marce. O sea, aquellos chiquitos que ya traían indicadores de algún retraso severo en su desarrollo, o ciertos indicadores de autismo, o ciertos indicadores de déficit de atención, cualquier tipo de neurodivergencia que ahorita se nos pueda venir a la mente, eso el niño ya lo traía. Eso es importante señalar. O sea, no es culpa de la pandemia. No. O sea, a lo mejor la pandemia otra vez nuevamente vino a evidenciar
Sí, lo que ya estaba. Lo que ya no querían estaba. ver, ¿no? Además, a lo mejor incluso la pandemia sensibilizó más a los padres a observar a sus hijos. No es que el diagnóstico haya despuntado a raíz de la pandemia. Los papás empezaron a ser más sensibles, Sí. Y no solo la pandemia, ¿no? El solo hecho de estar cada Pues vez más en observando, contacto exacto. y en redes, leer información, todo, nos hizo más sensibles, pero mucha gente me dice, ¿no crees que se está sobrediagnosticando? No, yo más bien pienso que estamos observando mejor ciertos Sí. comportamientos. Fíjate que eso que acabas de decir ahorita es algo preocupante porque la mayoría de los papás tienen como primero ese sesgo en información y la segunda como una descalificación al tema porque sí, tienes razón, muchos le culpan a la pandemia, pero hay otras personas que se dieron cuenta de que algo estaba pasando con sus chiquitos, ¿no? Y esa parte de como de negación de decir, a lo mejor es por esto que estamos pasando, no, ciertamente sí hubo una sensibilización con los padres, pero les ha costado trabajo asumir esta parte. Tienen temor a muchas cosas, tienen temor al diagnóstico, tienen temor a decir, sí, mi hijo, estoy batallando con mi niño, con mi niña, porque está presentando esta situación, esta sintomatología. Yo todavía veo al día de hoy muy poca información de los mismos padres, hasta el mismo interés de documentarse, Mora, porque no lo hacen. No lo hacen, y cuando llegan a un diagnóstico con la psicóloga experta, con el psiquiatra, o sea, se paran de pestañas porque mi hijo va a tomar medicamento, mi hijo qué va a hacer, qué miedo, qué susto, se va a hacer dependiente. Tenemos una muy mala información. Y entonces, ahorita que hablabas de esto, me hace preguntarte, la pregunta va, creo que ya me la has estado contestando, pero sí ha habido como más el diagnóstico, no porque sea sobrediagnóstico, sino más presente esta parte del trastorno, por ejemplo, hablando del TDAH o del TDA, ¿no? ¿Qué tanto ha habido en el diagnóstico eso, Mora, la presencia? Fíjate que a lo mejor habría que aclarar. Yo pienso que no es que haya más casos, sino que hay más sensibilidad de los padres a buscar diagnósticos. Incluso, muy común, últimamente, llegan a mi consulta los papás a llevar al niño a diagnóstico y de rebote el papá dice, oye, ¿no será que yo también? Sí, claro. Porque todo esto que el niño tal, yo también. Claro. Y luego ya yo les explico, es que mira, el funcionamiento de tu hijo es así, es que yo también, ¿no? Y entonces empiezan como con los insights, ¿no? Sí. Ahora, habrá que aclarar, ¿no? Tal vez en esas generaciones, mi generación, unas generaciones más atrás, pues no se hacía el diagnóstico porque incluso los papás no tenían esta sensibilidad. Te decía yo el otro día por ahí que leí, ¿no? Somos la generación de los papás que no fueron a terapia. Entonces, pues que claro que no se percataban de que había algo. Claro. Y bueno, mucha gente lo resuelve diciendo, pero aquí estoy bien. Claro, es la defensa, ¿no? Más maravillosa. Pero mírame, no me atendieron y estoy bien. Sí, claro. Y yo digo, bueno, ¿no? ¿Cómo le explico? Está bien. Pero creo que justo no es que haya un sobrediagnóstico, sino que hay más sensibilidad. O sea, sí las personas están más sensibilizadas a detectar, a observar, están más abiertos a escuchar. Sí, todavía hay una parte de la población, ¿no? que le dices psiquiatra y sí, ¿cómo? ¿Qué es eso? Ya no se diga psicólogo. Creo que los psicólogos ya todavía va más la aceptación. Ya ahí la vamos llevando, sí, claro. Sí. Pero los psiquiatras es todavía un tema. Es un susto para la gente. A veces hay que decirles, es un médico. Entonces ya como que eso suaviza un poquito, ¿no? Pero Pero es que ya la palabra la asocian con psiquiatría y desde la parte psicológica, ¿no? Exacto, ¿no? No estoy loco, ¿por qué voy a ir al psicólogo? No, peor al psiquiatra, ¿no? Así es. O sea, hay todavía ese tabú ahí medio gris. Sí, pero yo sí creo que no es que haya más diagnóstico, hay más sensibilidad. Es algo que siempre ha existido. O sea, realmente es algo que yo he tenido pacientes de 50 años, adultos, que llegan a la consulta a solicitar su diagnóstico tardío de autismo y dices, bueno, ¿dónde está usted a los 3, 4, 5, 6 años? ¿No? Pues por ahí, por la vida, sin un diagnóstico. Pero no es que no estuviera, estaba presente de otras formas, de otras maneras, tal vez no se veía tan fácil
fácilmente, pero es algo que ha estado siempre. Claro, esa parte de presencia de los papás que tienen algún tipo de situación, así como lo presentan sus hijos, se me hace bien interesante porque hay niños, niñas diagnosticadas con cierto tipo de trastorno, TDAH, TDA, autismo, Asperger, etcétera, ¿no? Y efectivamente luego ves cuando haces la entrevista con los papás te puedes percatar de esos rasgos que existen y efectivamente, o sea, somos esa generación que no fue atendida, que ha ido sobresaliendo y que ha ido acomodando su parte de desarrollo como Dios le ha dado a entender, ¿no? Y ha salido adelante, que ha sido un poco, pues, difícil para las personas para poder acomodarse a eso, pero ya después que puedes platicar con ellos, pueden ir entendiendo cómo han vivido, ¿no? Y que hay situaciones que necesitan atenderse. Así es. ¿No? Porque ha sido bien complicado. ¿Qué tanto está presente o se ha hecho presente dentro de los papás para decir, mi hijo o mi hija algo tiene? Y a lo mejor pueden llegar con su primer información de es que está muy ansioso o muy ansiosa, o es que está muy retraído, o es que no quiere convivir y está encerrado la mayor parte del tiempo, cuando a lo mejor se le suma esta parte antes del diagnóstico, ¿no? Y pueden decir, pues es que mi hijo y mi hija ansiosa, ¿no? Sí. ¿Qué tanto has estado lidiando con esa parte? Sí, fíjate, justo hoy unos pacientes me decían, es que necesitamos a alguien que nos clarifique qué pasa con el niño, porque han estado atendiendo le llamo yo como los criterios clínicos aislados. Entonces, es que ya fuimos con un nutriólogo porque el niño no come, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo empiezo ya acá en el diagnóstico, selectividad alimentaria. Estuvimos yendo con terapia de lenguaje porque el niño no hablaba, retardo en el lenguaje. Estuvimos acudiendo a terapia de aprendizaje porque tal cosa, ¿no? Entonces, a veces andamos un tanto por las ramas. Sí. Pero creo que también, Marce, eso es mucha responsabilidad de nosotros como profesionales, no dar la atención al síntoma, sino dar un diagnóstico claro. Adecuado. Y muchas veces creo que tenemos miedo a eso. Sí. Yo la verdad es que sí, ese miedo ya me lo quité hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando entendí que dar un diagnóstico claro y oportuno es más saludable que nunca darlo. Claro, y ayuda muchísimo. Así es, o sea, este tema de tenerle miedo, como le llamábamos, ¿no? A la etiqueta. Bueno, no es una etiqueta, es una forma incluso para muchas personas en la actualidad hasta de autorredefinirse, claro, ¿no? Autoconceptualizarme, cambiar quién soy, por qué hago lo que hago, entenderlo. Tener el conocimiento, saber que tiene nombre y apellido, saber Así que esto también tiene una solución, porque efectivamente ahorita lo que decías, Mona, me parece muy importante, esa parte etiquetante que viene desde hace muchos años en las escuelas en las que hemos participado, creo que sí efectivamente nos perjudicó en ciertos aspectos, porque es que no le digas al paciente, ¿cómo no le vas a decir? Tiene derecho a saber, y tiene derecho a saber que lo que le está pasando también tiene una solución y que tenemos que buscarla o redirigirnos a situaciones para que el paciente sepa que puede controlarlo, puede manejarlo, ¿no? Sí, incluso, bueno, una vez que los papás ya están, les digo yo, como que empiezan a armar el rompecabezas, ¿no? La alimentación, el lenguaje, la escuela, la socialización, ¿no? Entonces armamos el rompecabezas. Una vez que tenemos el diagnóstico, yo sí trabajo con los papás, incluso el hablarlo con el niño. Digo, en mi caso, pues yo afortunadamente he crecido en ese ámbito y ahora me toca hacerlo incluso con adultos. Yo en mi práctica clínica no trabajo con adultos, trabajo en el diagnóstico, pero por ejemplo, algo que les recomiendo mucho cuando son personas que ya acuden a terapia es que con su terapeuta trabajen incluso hasta el tema, se va a oír bien básico, pero les digo, hasta de tu autoconcepto una vez que tienes tu diagnóstico. Claro, porque es necesario. Y les da mucha claridad, o sea, ellos dicen, es que ahora entiendo, o por ejemplo en relaciones de pareja, ¿no? Es que entonces por eso esto me causa tanto problema con mi pareja. Claro, entonces es parte de la afectación. Ver a lo mejor la terapia de pareja desde el punto, le decía yo,
hoy a una pareja una terapia orientada a una relación neurodivergente, o sea, no de que somos iguales y tú actúas raro y te portas mal conmigo, claro, sino entenderlo con ese filtro, tener con ese esa foco. empatía, sí, claro. Incluso hay cosas que hay que trabajar pues desde mi autoconcepto, ¿no? Entonces esto es lo que soy, esto es lo que hago, redefinirse. En el caso particular del autismo, bueno, creo que es algo, una corriente ya muy trabajada. Las personas empiezan más a autoafirmar su concepto, ¿no? A llamarse autistas sin tener miedo a un estigma, a una etiqueta, a tomarlo como parte de lo que son, claro, y de su vida, ¿no? Incluso antes los conceptos, ¿no? Decíamos persona con autismo y en sí, la actualidad las personas dicen, no, yo soy autista. Exacto. Y un poco como cuando los sordos, ¿no? El débil auditivo, no, yo soy sordo, ¿no? Sí, y claro, mi autoconcepto y me afirmo como sordo. Pues claro, porque es parte de quién eres, o sea, queramos o no, es parte de lo que eres. Así, ¿no? Es. Y fíjate que hay mucho desconocimiento también. A mí se me hace una cosa bien interesante ahorita que estás mencionando esto, con la crueldad de los niños y de los adolescentes cuando tienen una información acerca de los compañeros que tienen algún tipo de diagnóstico. Lo veo en la consulta, lo refieren los niños, los pacientes, los adolescentes. Pues es bien fuerte, oiga usted, ¿no? Porque también hay mucha desinformación y a veces la intervención de los padres, que tendría que ser oportuna y que no lo hacen, pues va generando todavía más esta parte, y entonces empiezan los apodos, empiezan las burlas, empiezan el bullying, ¿no? Donde al niño se le estigmatiza, que ya no tendría que ser, pero creo que también hay una falta de responsabilidad de parte de los maestros. Sí, claro. Que no intervienen a tiempo. Muchas escuelas hacen este tipo de manejo, se dan cuenta de que están bulleando a alguien, saben la información y no intervienen. Así es. Y eso se me hace bien fuerte, y también son partícipes de ese tipo de violencia, ¿no? Es que sí habrá que considerar que en nuestro país estamos muy lejos, de ser realmente incluyentes. Claro. Incluso me atrevo a decir que muchas escuelas son integradoras, más no incluyentes. Eso. Entonces, sí, ¿cuál es la diferencia? Que el chico está con los demás, pero no se le da ese trato que él requiere para poder realmente funcionar dentro de ese sistema. Ajá. Entonces, la inclusión, todo un trabajo inclusivo requiere que los maestros estén sensibilizados, que los padres de familia, sean o no padres de un niño con alguna neurodivergencia, estén sensibilizados, sí, los directores estén sensibilizados. Muchas veces creemos que incluir es poner una rampa, hacer las letras más grandes, y la inclusión, para mí, la base de la inclusión es cambiar nuestra conceptualización. Totalmente. Cambiar el concepto de aceptación, ¿no? De todos tenemos un lugar aquí. Así y es. Todos tenemos algo que aportar, y claro, algunos requerimos un poco más de apoyo y otros requerimos menos apoyo. Claro. Y es que sabes que mucha gente señala la parte de somos diferentes. Oigan, es que todos somos diferentes. Claro. Sí, claro. Pero cuando hacen esa parte importante, subrayada de es que él es diferente a ti, ¿sobre qué estás hablando? O sea, explica esa parte, ¿no? Para que tampoco generes confusión en el niño, la niña, el adolescente. Así es. ¿Por qué? Sí, fíjate que hay mucho, ha cambiado desde el panorama de la discapacidad. Ahí tenemos varios conceptos, pero hay tres que a mí me gustaría resaltar, por favor, que tiene que ver con lo que estás diciendo. Yo he estado mencionando la neurodivergencia. Entonces la neurodivergencia es un funcionamiento neurológico que es divergente, quiere decir que es diverso, pero que sale de una normalidad. Entonces, sí, tú y yo podemos ser neurodiversas, cada una tener nuestras propias características, y tenemos a los neurotípicos, podríamos llamarle así, que son personas que tienen un funcionamiento normal, por así decirlo. Pero cuando hablamos de normalidad, pues es lo que dices, ¿no? Pues todos tenemos alguna forma de funcionamiento diferente. Pero entonces, ¿qué me hace a mí diferente a una persona autista? Pues que sí hay una característica que lo diferencia. Sí. Entonces, tal vez yo no tengo esa dificultad, porque luego antes decía, ¿no? Hay unas frases bien
bien amorosas y románticas que dicen, la principal discapacidad es la del corazón, ¿no? Ay, por favor. No, Muy no, a ver, romántico el asunto. la discapacidad es la discapacidad, Sí, punto. No Si, les si vamos no a veo, adornar. soy ciega, si no oigo, soy sorda, Sí, ¿no? claro, Y eso es discapacidad. es Si correcto. no tengo una pierna, tengo Tengo una una discapacidad discapacidad, física, ¿no? claro. Entonces, no hay que romantizarlo Romantizar. todo, hay que ponerle el nombre, Nombre, que es, ¿no? ¿no? Claro, Ujú. es correcto. Entonces tenemos la neurodiversidad, la neurodivergencia y a las personas neurotípicas. Entonces todos neurológicamente somos diferentes, pero hay quienes son divergentes, salen de la norma, y hay quienes no salen de la norma. Ujú. Así es. Bien, gracias por aclararlo, Mora. Ujú. Eso es muy importante. Este tipo de informaciones son las que yo consideraría necesarias Ujú. que se puedan dar en las escuelas. Siento yo, no sé, es mi percepción, que a veces tengo mucho que no asisto a una escuela para padres. Ujú. No sé exactamente cuáles son los temas que se estén abordando Ujú. ahorita, desconozco. Si tú me puedes ayudar, oriéntame, por favor, te lo agradecería. Pero creo que este tipo de temas, por ejemplo, me parecen fundamentales dentro de la educación de los Ujú. niños y adolescentes. Así es. No sé si los den, los felicito, y si no, por favor, pongamos atención a ello, Así es. porque lo necesitamos. O sea, hablar de este tipo de situaciones, ¿cuántos papás están tan periféricos, no están adentrados a la parte del sistema, desconocen qué pasa con sus hijos, desconocen las situaciones con las que están lidiando sus hijos, que al final del día, dentro del correctivo, lo único que hacen es violentarlos, agredirlos, decirles que no sean mensos, que se defiendan cuando tengan que hacerlo, pero no se enseñan la forma, ¿no? Ujú. Y entonces, si una mamá dice, oye, tu hijo está agrediendo al mío porque le dijo, eres un autista y eso quiere decir que eres un tonto, eres un menso, o agresiones más fuertes, Ujú. pues en la educación primaria es también ahí, ¿no? Con los papás, o sea, los maestros, bajar esa información, que los papás tengan esa accesibilidad a la información, Ujú. que falta. Es que era lo que te decía, la inclusión implica eso, o sea, implica Sí. que también los papás de esa escuela, hacer una escuela que incluya, implica que los papás también estén informados. Fíjate que en el colegio de mis hijos tenemos la fortuna de tener a un compañerito, no en el grupo de mis hijos, pero un compañerito que es sordo. Y me ha gustado mucho cómo lo ha llevado la escuela, porque desde que entras, por ejemplo, empiezan a platicarle, ¿sabes lo que es el lenguaje de señas mexicana? ¿Sabes? Y entonces empiezas como a decir, ay, hay otro mundo, ¿no? Hay otras Claro. cosas. Y entonces cuando ves al compañerito dices, ahora entiendo por qué es importante que todos estemos abiertos a esto. Pero nos falta. Muchísimo. O sea, a lo mejor es un niño de, ¿qué te gusta? 300 en una escuela que es sordo, pero ¿cuántos niños tenemos en las aulas con autismo, con Ujú. TDA, por ejemplo? Claro. Yo, el caso de mi hija, ¿no? Mi hija está diagnosticada con TDA y Ujú. de repente la maestra le dice, ¿por qué no trajiste tal cosa? Y mi hija le dice, maestra, es que se me olvidó. ¿Pero por qué se te olvidó? Pues porque tengo TDA, maestra. E incluso le ha llegado a tocar casos de maestras que le dicen, ay, claro que no, tú no tienes TDA. ¡Qué descalificación! Y entonces, Qué Natalia, fuerte. ¿cómo ves, mamá, que mi maestro tal y pues no me creyó? Pues bueno, lo bueno es que no es un asunto de fe, ¿no? Ya. Por ejemplo. Pero sí No, creo que inventes. eso viene todo desde una estructura, ¿no? O sea, Sí. esa información tiene que caer en cascada. Entonces, cada alumno obviamente tiene sus peculiaridades, pero hay Sí. alumnos que tienen realmente necesidades. Sí, Claro. hay que trabajarlos con sus peculiaridades, pero hay alumnos que además de esas peculiaridades tienen necesidades reales. Así es. Entonces tiene que ser una cascada que vaya desde los directivos, las personas encargadas de los departamentos psicológicos, psicopedagógicos, bajarle información a los docentes, a los compañeritos, claro que es muy importante, porque como dices, los niños empiezan a notar. Sí. ¿Y por qué este niño es diferente? ¿Y por qué este niño actúa así? Sí. Pues, mamá, ¿por qué tengo un compañero que hace esto? ¿No? Bueno, pues hay que ponerle el nombre a las personas de Sí. las características que tienen, y invitar siempre al trato cordial, ¿no? Respetuoso. Respetuoso. cordial, claro. Pero es una cascada que tiene que ir Sí. pasando por todos. Entonces, siento que nos realmente falta. es inclusión, no mucho, nos falta Muchísimo. mucho. Sí. Fíjate, ahorita me voy a regresar un poquito a esta parte porque estábamos hablando ahorita de las escuelas y a lo mejor es como esta forma de cómo se da la integración o la reintegración. Voy a hablar de la reintegración que sufre o que pudo haber presentado. No sé cómo nos puedas comentar un niño con trastorno de déficit de atención, con o sin hiperactividad. Esa reintegración a la asistencia presencial después de la pandemia,
¿Qué te encontraste por Ay, ahí, Marce, Nora? ya te metiste a un tema muy Ay, bien álgido. fuerte, ya sé. Mira, yo creo que a estas alturas no hay alumno que no tenga un problema de atención. Yo creo que sí. Es más, no Definitivo. hay adulto que no tenga tenga un problema de atención. Sí, Sí, estoy de acuerdo. fíjate que ahí sí hay estudios serios que nos han enseñado que hubo una disminución en nuestro rendimiento cognitivo a raíz de la Totalmente. pandemia. Sí. Y no solo a raíz de la pandemia, sino también a raíz del uso excesivo de los dispositivos electrónicos. Entonces, yo creo que el tema fue para todos, ¿eh? O sea, el reintegrarnos a la presencialidad a la actividad es de un todo. tema que implica mucha atención. Implica una concentración, a veces es chistosa, pero es como de esfuerzo máximo. Tiene que ser ¿no? magistral esa, ¿no? Yo Porque- pienso, por ejemplo, en mis tiempos teníamos materias que duraban hasta 3, 4 horas y estabas ahí, Atento, ¿no? En la sí. presencialidad, escuchando a tu Sí, maestro. Sí. Ahora es imposible que mantengas a un alumno universitario 4 Atento, horas. sí. Digo, No. yo entiendo que a lo mejor no es lo más propicio, ¿no? Pero no te aguantan ni una, No, yo lo viví. ni una hora. Es horrible. Ya no digas tú Ay, 2 horas, ya no digas 4 horas, ¿no? Claro. Pero esto tiene que ver con la exposición que hemos tenido tan fuerte a los dispositivos, definitivamente. electrónicos. Y eso, bueno, no me lo estoy inventando. Hay No, eso es mucha real. evidencia científica. Sí. El cómo, por ejemplo, los videos cortos, ¿no? Afectan a nuestra atención. O sea, ¿cuánto te gusta que dure un video corto? ¿3 minutos? 2 minutos. Y a veces ni siquiera lo terminamos de ver completo. No, es Ya correcto. vemos Ya, 3 minutos, sí, 3 dale. segundos, no me gustó, 2 segundos, no me gustó. Sí. O sea, ni siquiera los videos cortos terminamos de ver completo. Claro. Entonces ya cuando hablamos del trastorno, pues hablamos de otras circunstancias, ¿no? Claro. Si es difícil para una persona sin un problema atencional, problema hablándolo desde el punto neurodivergente, pues Claro. un trastorno por déficit de atención, es complicado, o sea, es muy complicado porque definitivamente si no se presta, los procesos cognitivos no estaban en el tema de COVID, en la distancia, No. para ser reforzados, definitivamente. Ahora, si a eso le agregas que muchos lo vivimos, ¿no? El niño conectado aquí, el otro papá niño en la allá, cocina, y la el mamá, papá en el sí. cuarto, Sí, claro. pues bueno, sí complicó todo más, ¿no? Y bueno, horrible, ¿no? y ahí entre tantas anécdotas, ¿no? De que se paseaba la abuelita en Claro. chones, porque El papá, estábamos ¿no? cada uno en las circunstancias que podíamos, Sí, ¿no? claro, sí, me llegó a sí, mí sí. tocar alumnos que en pijama conectados, ¿no? O mientras desayunaban conectados. Claro. O Entonces, unos apagaban la pantalla y estaban acostados. exacto, entonces No. eso de cierta forma, como no sé cómo decirte, como que hizo las cosas más laxas, Sí. que al momento de regresar a la presencialidad sí pienso que sí nos costó, pero es algo que nos sigue Mucho. constando. No sé cuánto tiempo más tendrá que pasar para que logremos acostumbrarnos a Sí. eso. Eso es parte importante, precisamente de esa reintegración, porque creo que todavía estamos en esa Sí. etapa, ¿no? Hay gente que se quedó trabajando desde casa Ujú. y las mismas personas han reportado, ¿no? Es que me hice súper sedentario o sedentaria, estoy más cómoda, pero me la paso comiendo todo el día. Ujú. Los niños de igual forma, ¿no? Ujú. Hubo quienes, bueno, la maestría la terminaron así, Ujú. y esa parte de decir, ¿cómo me reintegro cómo ahora hago lo que aprendí, ahora lo llevo a la práctica? Ujú. ¿Cómo hago, no? Pero sí me imagino, no sé, bueno, conozco algunos casos, pero no sé tú que lo viviste o lo vives de más cerca por tu especialidad, ¿qué generó en los chamaquitos, Mora? O sea, sí, ciertamente tienes toda la razón. Trastocó a todos. Ujú. Estos dispositivos electrónicos nos ha hecho totalmente dependientes. Ujú. Me llega el mensaje y inmediatamente quiero Ujú. abrirlo. Traigo el refresco, el choco y lo tiro porque quiero abrir el mensaje. O no se diga si olvidé el teléfono en Uy, casa sí. porque se hace un caos y tengo que regresar y discúlpeme usted, permítame, pero ¿cómo dejo Claro. el teléfono? Y se ha pasado, Ujú. ¿no? Esa generación de dependencia. Ujú. Pero el estar los niños ahora en presencial, de recién que pasó lo de Ujú. ahora ya se pueden ir reintegrando con sus precauciones y bla, bla, bla. ¿Qué viste tú dentro de la consulta ya los niños reintegrándose a la escuela? ¿Qué pasó ahí? ¿Tú qué percibiste Ujú. ahí? Lo que te decía hace un momento, creo que sí mucho rezago, porque definitivamente había cosas que no se podían hacer desde la distancia. Pero yo no me atrevería a decir, y lo insisto, ¿cómo te diré? Como si, lo que te decía hace un momento,
La pandemia hizo que mi hijo tuviera autismo. La pandemia hizo que mi hijo tuviera un trastorno del aprendizaje. No. Para eso hay que tener cierta base ya, o sea, como cierta predisposición incluso. Y entonces la pandemia lo único que hizo fue florecerlo. Pero sí mucho rezago, definitivamente mucho rezago académico. Pero también incluso yo me atrevería a decir, aquí no sé decirte qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero no sé qué fue, pero sí también en la interacción social, fíjate. Yo recuerdo nuevamente, ¿no? En mis tiempos universitarios llegábamos y pues todos nos poníamos a platicar. Ahora ves a los chicos llegan y están en los dispositivos, ¿no? Y entonces ya no se da ni siquiera ese ambiente de llegar, de platicar, socializar. Creo que también eso fue un elemento importante en la interacción social. Sí creo que ahí sí la pandemia nos dejó un poco de rezago en la cuestión social. Pero finalmente, bueno, si tú no eras sociable antes de la pandemia, pues después de la pandemia tampoco. Pues tampoco, ¿no? Claro. Y a veces le seguimos echando la culpa a esa parte, ¿no? Así es, sí. ¿Cómo pueden los padres y cuidadores apoyar la salud mental de los niños y adolescentes post pandemia y en el diagnóstico? ¿Cómo pueden ellos ayudarnos en esa parte? Mira, te voy a decir una cosa que a lo mejor puede sonar extraña, pero muchos papás han llegado a la consulta a raíz, tal vez te va a sonar simpático porque tal vez te ha pasado también, a raíz de ver un TikTok en donde escuchó que el hijo tal y le checó. Y creo yo que no está mal siempre y cuando tomemos esa información y la llevemos con un profesional. Es decir, a las primeras alertas síntomas, tomarlo en cuenta y hacer algo por ello. A mí me han llegado muchos pacientes así, ¿no? O por ejemplo, de platicar, es que mi hijo también hace esto, mi hijo también hace aquello. Pues yo creo que el principal elemento que se tiene que hacer es tomar cartas en el asunto. Sí. Que yo creo que lo que decíamos, en la pandemia estábamos más sensibles a las necesidades de nuestros hijos. Finalmente los veíamos todos los días, estábamos con ellos todos los días, entonces estábamos más sensibles. No perder esa sensibilidad sería algo muy, muy adecuado. Nuestra principal chamba es estar ahí, escuchándolos, observándolos, y cuando esto salga de nuestro entendimiento, nuestra comprensión, pues acercarnos a un profesional. Claro. Fíjate que ahorita que mencionabas esto, Moramay, sí es cierto que luego los papás de estar viendo los TikTok o el Instagram y esas cosas, digo, qué bueno que puedan decir, ay, esto me checa, pero efectivamente es ir con el profesional adecuado, ¿no? Dirigirnos hacia eso. Porque no nada más es quedarme con el me checa, ¿no? Hay mamás que tienen una observación, una agudísima clínica interesante con sus hijos, porque incluso a los primeros síntomas hay quienes se documentan, y lo cual las felicito muchísimo. Se documentan, saben, es que algo no está correcto. Y luego se van y dicen, es que en la etapa del desarrollo en la que está mi hijo, dice, según el esquema, que tendría que cubrir esto y no lo tiene, o está pasando esto, o ya rompió esta norma. Entonces, esa parte también es muy importante. Así es. Invitar a los papás a que se integren, lean, conozcan, es necesario. Sé que los papás tienen que estar trabajando, sé que hay mamás trabajadoras, pero eso no quita. Fíjate que ahorita que dices esto, Marce, yo lo vería desde dos vertientes. Una, por ahí dicen los pediatras que las mamás tienen el mejor termómetro, ¿no? Entonces dicen, una mamá puede saber que el niño tiene fiebre sin haberle puesto un termómetro, ¿no? Claro. Lo tocan y casi que te dicen, tiene 38.5, ¿no? Bueno, lo que voy es que la intuición de pronto de la mamá es muy certera. Sí. Poniendo el ejemplo de la temperatura, pero también en la psicología. Mira, a mí me ponen los pelitos de punta cuando les entrego diagnósticos a las mamás. Y yo creo que no ha habido mamá que no me dé de feedback yo sabía que mi hijo era especial, que había algo me decía que era diferente, ¿no? Todavía lo recuerdo y se me pone, hoy una mamá me lo dijo. Yo lo presentía. Entonces, una vertiente es yo lo presentía, hazle caso a ese presentimiento. Hazle caso a tu intuición. Sí. Y luego muchas mamás que hacen caso a esa intuición son estas segundas mamás que tú dices, ¿no? Entonces empiezan a investigar.
A ver, no todo lo que está en las redes es malo. Hay cosas que los mismos profesionales de la salud, como tú, producen, crean contenido y que es contenido muy certero. No nos va a resolver la vida. A ver, no esperes que el psicólogo que te publica el post en 3 minutos te va a resolver y te va a dar la terapia. Claro que no. Pero te da luces. La información ahora está a la mano. Ahora, ya hazle caso a tu intuición y después busca ayuda, ¿no? Claro. Hay mamás que incluso llegan y me dicen, casi que yo ya ni les tengo que preguntar nada de autismo porque ellas me dicen, mi hijo tiene selectividad, mi hijo, a ver, ¿qué has leído? Cuéntame qué has leído, porque yo te escucho y sé que has leído, es que me interesa. Pues qué bueno, eso nos facilita mucho el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, esos 2 puntos. Hazle caso a tu intuición, materna, paterna, y después infórmate, y si esto te checa, acude con un profesional. Claro. Hay mamás que se desesperan mucho cuando tienen algún tipo de información, pero que todavía les falta adentrarse. Claro, sí. Y se desesperan más porque el papá no se involucra. Regularmente el papá le cuesta a veces más trabajo, o puede ser viceversa. Hay papás que están muy atentos, muy involucrados, y hay mamás que no se involucran. Sí. Pero aquí definitivamente tenemos que sacar al chamaco adelante. O sea, es un equipo de padres que tienen que hacer, que tienen que reformular, que tienen que ver qué es lo que necesita su hijo para dar una mejor atención. Y entonces que no se cargue nada más a un lado, ¿no? Porque al final del día los papás son 2. Claro. ¿No? Y entonces la información que pueda obtener mamá es compartirla con papá y decirle. Hay gente que sí me ha platicado está como muy apartado, no le interesa, está muy apático a la información. Hay quienes definitivamente ni siquiera la aceptan y entonces empieza una descalificación ahí. Pero no se dan cuenta de que eso está mermando el desarrollo de sus hijos, ¿no? Así es. Entonces, una de las estrategias que yo utilizo en la consulta, y siempre se los digo a todos mis pacientes, empiezo evaluación, hago pruebas, integro informe y siempre les digo, y la última cita me gustaría mucho verlos a los 2. Claro. Incluso aunque estén separados, ¿eh? Sí, me ha tocado incluso, oiga, pero estamos divorciados, ok, la relación es cordial, la relación es respetuosa, ¿podemos trabajar los 3 juntos? Sí, pues los quiero ver a los 2, claro. Porque muchas veces no es lo mismo escuchar la información del profesional y comprenderla, incluso aclarar las dudas que surgen en el momento. Oye, fíjate que me contó la psicóloga que, entonces me dijo y esto fue lo que entendí, y entonces la información ya va filtradísima y se entendió la mitad, ¿no? Así es. Entonces sí es algo que yo incluyo mucho dentro de mi práctica, porque como dices, creo mucho en que el trabajo de 2, juntos o no juntos, es más eficaz, siempre va a ser más eficaz. Incluso este trabajo de aceptación, una vez que yo les entrego el informe y el papá que dice que no cree en el psicólogo empieza a decir, oiga, es que ahora entiendo por qué mi hijo tal y tal y tal, pues sí, entonces vamos echándole ganas, claro, ¿no? Y eso es importante, perdóname, aquí hay algo que quiero resaltar ahorita con lo que estás diciendo, Mora. 2 cosas. 1, yo entiendo que la relación de pareja, cuando existen ese tipo de situaciones donde ya papá y mamá no están juntos, pueda tener un impacto en los adultos. Pero independientemente, necesitamos muchas veces hacer al lado las diferencias que puedan tener, porque son papás. Entonces necesitamos involucrarnos. No funcionamos como relación de pareja, pero necesitamos funcionar como equipo de padres. Así es. Y esto es súper necesario, ¿no? Entonces, para que no haya este sesgo de, pues, fui con la psicóloga, no, pues yo también fui, pero pues esto no me dijo, me dijo la otra vez, o sea, entonces la información ya se quedó ahí. ¿Y quién la sigue llevando? El chiquillo, la chiquilla. Así es, incluso justo la idea iba ahí por donde vas, creo que la entendimos bien, porque incluso muchas veces el tratamiento para el niño, por ejemplo, en el caso de que los papás estén juntos, es la terapia de pareja. Ay, sí, por favor, sí, claro, sí es cierto. No, oiga, ¿y qué me recomienda para el niño? Le recomiendo, de verdad, encarecidamente, que acudan a terapia de parejas. Pero la gente luego se equivoca y se confunde. No, y mira, yo tengo un lema y varios papás me han escuchado decirlo. Les digo, a ver, ¿usted está dispuesto a gastar mucho dinero en terapia? No, pues no, claro que no, nadie está dispuesto a gastar mucho dinero en terapia. Ok, entonces quiero entender que usted quiere gastar poquito dinero en terapia. Sí, necesito que ustedes vayan a terapia. Ahórrense. ¿Cuál camino quiere? ¿El largo o el cortito? ¿Quiere el largo? Tráigame solo al niño. ¿Quiere el cortito? Vayan ustedes a terapia y después me traigan. Ese es mi lema, o sea, hay muchos papás me han escuchado decirlo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el niño? El tratamiento es que ustedes vayan a terapia, ¿no? Mira, la gente se confunde ahí ahorita que estás diciendo eso, Mora, porque hay gente que cuando les hacemos la invitación a la terapia de pareja es, no, pero ya no vivo con él, yo tengo otra... A ver,
pero son papás. Así Vámonos es. desde la parte del ser papá y mamá. Eso no se les va a quitar. Se rompió ese lazo que había de matrimonio, pero el papá y la mamá van a continuar hasta los últimos días. Entonces, desde ahí la invitación para que la terapia de pareja sea con un fin específico para ayudar al niño, sin confusiones y sin que uno quiera andarlos ahí uniendo, a nosotros no nos interesa, cada quien sus cosas, con todo el debido respeto, pero que no se les olvide que son papás. Así es. Porque pues... Sí, ¿no? el trabajar tanto en la crianza, incluso fíjate que a mí me ha pasado, te decía, yo no trabajo con adultos, pero uno puede percibir con la práctica clínica cuando hay, incluso cuando los papás están juntos y notas que hay problemas de fondo de pareja y entonces notas que mucho de eso impacta al niño. Sí. Y entonces yo les digo siempre, empiezo a entrar a terrenos peligrosos, Ay, sí, les digo terrenos que no me corresponden, pero me da mucha risa porque raras veces me equivoco y entonces cuando les digo, porque yo percibo que hay problemas de pareja y se sonríen, ¿no? O se voltean a ver y entonces... Y esto deriva en que como papás no hay buena comunicación. Si como pareja no funcionamos, como papás no hay buena comunicación y entonces eso impacta en el niño. Así es. Entonces, incluso hasta les he llegado a explicar, es como un pastel, ¿no? Y entonces a mí me están trayendo a la cereza, Sí, para que le dé terapia a la cereza. Claro. Pero lo que necesita terapia es la estructura. Claro, del porque pastel, la ¿no? cereza al final del día termina dependiendo de la estructura. Claro. O sea, Entonces, bueno, ahí es donde luego yo les digo este lema, ¿no? Que les digo, ¿quieren gastar mucho? ¿Quieren gastar poquito? ¿Quieren camino corto? ¿Quieren camino largo? ¿No? Porque al final de cuentas, bueno, la terapia es una sesión de 1 hora, semanal, quincenal. Yo incluso alguna vez le decía a un papá, a ver, ¿cuántas horas al día está su hijo con usted y cuántas está conmigo? Claro. O sea, yo lo veo 1 hora, entonces impacta más el trabajo que hagan los papás que el trabajo que hagamos desde la terapia. Fíjate que esta parte ahorita que decías de lo del tiempo, Mora, la gente luego se confunde con este tipo de cosas y me gustaría así como subrayar nada más esto. El asistir a la terapia tiene un impacto, que de eso se trata, que cuando se asiste a terapia pueda ir generando este avance en el paciente de manera que lo va a ir proyectando con el paso del tiempo. Quieren ver magia, no es magia, no van con magos, somos seres humanos que acompañamos en el proceso, que acompañamos y les ayudamos con sus propias herramientas para que a veces las descubran o las redescubran. Y entonces esa parte en el acompañamiento con los niños también, donde se involucren los papás, va a resultar mucho más fácil. Hay gente que dice, es que me la tengo que pasar en terapia. ¿Cuánto tiempo, cuántos años? Mira, no sé, eso va a depender de ti. Yo les digo luego a los pacientes, ¿no? Es que voy a estar cuántos años. No, es que va a depender de ti, de tu avance y de las ganas que tienes de trabajar contigo y de conocerte, de hacer una resolución. No está en mis manos el decirte un tiempo. Si yo les digo un tiempo, voy a estarlos engañando. Hay intervenciones terapéuticas que son, o les llamamos terapia breve. De acuerdo al problema o la situación que esté presentando, donde nosotros consideremos que va a ser breve, donde se puede dar una resolución, ¿no? Dentro de la brevedad. Hay quienes no, hay quienes el proceso puede ser un poquito más largo, ¿no? Y hay mucha descalificación de otras personas, de otras instituciones o de otras personas que no tienen ni las bases de esto, ¿no? Pero hacen una descalificación, ¿no? O sea, les venden magia, de verdad les venden magia, que al último no termina funcionando y entonces el problema se agrava, ¿no? Sí. Entonces, el poder hacer involucrarnos todos, por eso se llama luego trabajo multidisciplinario, donde se involucran los papás que tienen que hacer esa parte desde donde les toque, unidos o no unidos ya, pero desde el equipo de padres, y luego viene la intervención psicoterapéutica, y luego viene, si se requiere, la parte del paidopsiquiatra, que es el experto en la atención desde la psiquiatría con niños y adolescentes, y bueno, empezamos a hacer una red de apoyo donde va a tener un impacto mucho mejor para nuestros niños, ¿no? Sí, sí. Y lo que se suma en las escuelas también, ¿no? Sí, y yo ahí cerraría el seguir las indicaciones más. Ay, muy importante. O sea, me ha tocado, por ejemplo, gente que dice, no vayas con tal nutrióloga porque no funciona. Ay, sí. Bueno, pues es que si no seguiste la dieta, pues ¿cómo te va a funcionar? No va a funcionar. Lo mismo con la psicología. Estoy de acuerdo. Si yo te doy una indicación, una recomendación, incluso muchas veces tenemos que ser muy directivos con ciertos pacientes, seguramente te ha tocado, ¿no? Hay pacientes que dime exactamente,
este, entonces, bueno, a ver, mira, la recomendación sería esto. Hazlo, y hacen todo lo contrario, ¿no? Sí, claro, o no lo hacen. Es que esa psicóloga no sirve. Ay, sí, bueno, son es que hay que seguir las indicaciones, ¿no? Sí. Y no nada más del psicólogo, ahorita decías, del psiquiatra, del paidopsiquiatra, oiga señora, ¿le está dando el medicamento al niño? Ay, no. Y entonces, ¿cómo queremos ver un avance? Claro. Entonces, creo que ese es el compromiso. El compromiso es con nuestra propia salud mental, no con el psicólogo. No. En el caso de los niños, el compromiso pues es con nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos no pueden seguir las recomendaciones. La responsabilidad es de los padres. Así es, porque ustedes son garantes de sus hijos. Así es. Entonces, la responsabilidad de llevar el tratamiento es nuestra. Así es. Y ahorita que mencionabas esto, ya nada más como para ir cerrando rapidísimo, pero sí quiero mencionarlo, los papás cuando les dan un diagnóstico y cuando necesitan o está el requerimiento de un medicamento, hacen referencia muy descalificadora, les platico, porque no, antes andaba bien inquieto, ahorita ya está, parece menso, se la quiere pasar, porque lo externan de esa manera. Ojo con cómo nos expresamos con los propios hijos, la manera en cómo decimos las cosas. Necesitan aprender, necesitan preguntarle a su médico, necesitan preguntarle a su psicólogo, a su psicóloga, ¿qué puede estar pasando, puede estar presentando el niño o la niña cuando empieza la medicación? ¿Va a haber un cambio notorio? Sí, porque es requerible dentro de lo que está pasando el niño. Y esto considero que nos falta muchísimo y hay que recalcarlo las veces que sean necesarias, porque luego efectivamente por eso dejan de dar el medicamento al niño. No es que me asustó, no, se la quería pasar dormido, no es que hubo un cambio no me gustó y no, definitivamente no le vamos a dar medicamento al niño. Y yo siento que hay muchísima ignorancia todavía ahí porque tampoco preguntan. Sí, y también agregaría que también como profesionales tenemos que ser muy éticos. A mí los papás me han llegado a decir, oiga, ¿cómo ve? ¿Le quito el medicamento? Sí. A ver, eso a mí no me toca. Corresponde. ¿El doctor ya le indicó que le retire el medicamento? No. Entonces yo no le puedo dar esa indicación, ¿no? Como profesionales ser de verdad muy profesionales, muy éticos. Sí. Y cada quien desde su área. Sí. Los psicólogos no medicamos. No, muy claro. No bajamos, subimos dosis, no cambiamos medicamentos. No. La farmacología es un área única y exclusivamente de los médicos, ya sea un médico neurólogo, ya sea un médico psiquiatra, un médico paidopsiquiatra, eso no lo hacemos nosotros, mucho menos los papás. No. Y los papás luego se sienten médicos con todo respeto, discúlpenme. Más bien yo les haríamos la invitación aquí a que preguntemos, nos informemos de manera adecuada para que si ya están haciendo la intervención con su hijo, sea el tratamiento completo y no lo corten, porque muchas veces no se dan cuenta que al no dar el medicamento es regresarnos al inicio. Entonces se sigue retrasando lo que se estaba haciendo. Aunque usted no lo crea, nuestro cerebro así funciona y si le cortamos ahí esa parte, pues deja de tener esa funcionalidad. Ahora, para ir cerrando, ¿qué les dirías a los papás? ¿Qué invitación les harías a los papás? Con respecto a este tema de lo que hemos estado hablando con la parte de la pandemia, la post-pandemia y todo esto que estamos hablando de los trastornos, con lo que nos estamos pues familiarizando ya más ahorita en presencia y estamos viendo más en la consulta. ¿Qué les dirías a los papás con respecto a esto? A ver, voy a tratar de hacer una conclusión como muy concisa. Sí, definitivamente la pandemia es algo que nos causó mucho impacto, niños, adultos y demás. Tener en cuenta que muchas condiciones del neurodesarrollo vienen ya dadas por factores de nacimiento, que no fue la pandemia. No. Que incluso vienen pactadas ya o instaladas desde cuestiones genéticas. Entonces, que a los primeros indicadores no pensemos ni que fue la pandemia ni que es una etapa y que va a pasar. Si esto persiste, pues buscar atención. Trabajar mucho en la sensibilización, decíamos hace un momento, del tema de la inclusión, también desde nuestros hogares, porque también como papás nos toca, ¿no? Los niños son curiosos y es parte de su naturaleza. Y al preguntarnos, mamá, ¿qué tiene tal niño? ¿Por qué tal niño hace tal cosa? Hay que darles la información, porque también de la manera en que nosotros como papás lo percibamos y lo bajemos, pues es como ellos los van a tratar, entonces también es nuestra chamba. Y definitivamente me encantaría cerrar con que, al menos en mi área, el trabajo con niños es una responsabilidad compartida.
La responsabilidad de que el niño mejore no es responsabilidad del psicólogo. En gran medida, el trabajo que se tiene que hacer más fuerte es el de los papás. Claro que siempre el profesional guiará, apoyará, ayudará, pero es un trabajo compartido en donde la mayor responsabilidad la tenemos como papás, en mi momento cuando me ha tocado como mamá también, y trabajar así, o sea, siempre por el bien del niño. Muy bien. Te agradezco muchísimo tu presencia. Y ahí tiene usted información muy valiosa de una profesional, muy profesional, de la salud mental en los niños y en los adolescentes, para que tenga ahí esa consideración y sepa que hay lugares a donde usted puede acudir. ¿Nos podrías proporcionar tus datos de Libre, por favor, Mora? Sí, Marce, nosotros estamos en San Cayetano, en la calle Manuel Kant. Las citas las pueden hacer en el 449-371-8232. Ahí me encuentran a mí, pero también a otros especialistas muy formados. Igual desde esta creencia de que no todo es la atención solamente al niño, tenemos especialistas en todas las áreas. Adultos, familias, parejas, adolescentes, desde el área de formación de la psicología, que es algo también que yo creo y ¿cómo decirte? Impulso mucho que de verdad seamos psicólogos los que damos la atención a la salud mental. Por favor, ¿por qué? Por favor, no pedagogos, por favor, no psicopedagogos, cada quien respetando nuestra área. Sí. Y bueno, nosotros somos ahí un equipo muy bien conformado. Dentro del área infantil tenemos que, como decías, apoyarnos de terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales, maestras de aprendizaje, también contamos con ellas, y ahí nos pueden encontrar con todo gusto, Marcia. Muchas gracias, Mora. Pues ya tiene usted la información de primera mano, donde puede acudir cuando lo necesite, y pues espero de corazón que esta información le sea de mucha utilidad. Agradezco mucho que vea este video y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.